Queridos amigos de Radio Portales de Valparaíso, bienvenidos a Vamos, Somos Chilenos, el programa positivo que pretende ser positivo, aunque las noticias en lo general no son muy alentadoras, nosotros tratamos de observarlas y presentárselas a ustedes en forma positiva. No ocultando ninguna, por supuesto, pero dando nuestra mirada de apoyo, quizás la mirada de una persona senior como yo, y de los juniors del programa del día lunes, que son Rosario y Ricardo, la parte joven del programa del lunes. Les doy la bienvenida, como siempre agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, a Luis Salinas, a Mario Salazar. Ahora parece sí que en algún momento nos vamos a ver, creo que ya nos podremos ver en Portales, en el Estudio Azul. Esperemos que así sea. Nuestro deseo de siempre de que nuestros auditores estén sanitos. Recuerden que al virus se lo derrota no en el hospital ni en la clínica, se lo derrota en casa, siendo responsable. No dejar de usar mascarilla, no dejar de observar el distanciamiento social, no dejar de usar alcohol gel o agua y jabón, por favor. Vamos a estar un tiempo larguísimo así, es molesto, no nos gusta, es como si se atentara contra nuestra libertad personal, pero no hay alternativa. El virus es misterioso y ataca a todos por igual, y de diferentes formas, que es lo más dramático. Bueno, hoy día, como les adelantaba, estamos los de siempre, el triunvirato legal o el tridente legal del día lunes, con Rosario Corbalán, egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tengo entendido que casi a puertas ya de ser abogado, así que te daremos la bienvenida pertinente, Rosario. Ricardo Urenda, abogado ya de ejercicio libre de la profesión, profesor de liderazgo, empresario, y quien les habla, Pilar Soberano, una antigua aquí de la radio. Buenos días, porque auditores, todo hay que decirlo, para nosotros son las 12:10 del día. Estamos haciendo el programa temprano, y lo comento por si de aquí a las 5 de la tarde hubiera alguna noticia que nosotros no les comentáramos, que sería imperdonable, por supuesto. Rosario, buenos días. Ricardo, buenos días también. ¿Cómo están? Buenos días, Pilar. Buenos días, Rosario. Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Rosarito, ¿tú? Muy bien, por aquí. Buenas tardes a todos nuestros queridos auditores de la Radio Portales de Valparaíso, en una nueva semana de cuarentena, como dices tú, Pili, esperando que estén todos muy bien, muy cuidados en sus casas. Sí, tú, Rosario, estás en Santiago. Perdona, Ricardo, ¿estás en Santiago tú, Rosario? Así es, sí, en una comuna que está en fase 3 ya, así que he podido hacer las comparaciones respectivas entre Santiago, Concón, Viña. ¿Y qué tal? Eres libre. No, mira, he estado más que nada adentro de la casa, pero he podido ver que hay harto tráfico de autos, ya he podido ver, por ejemplo, gente, que yo creo que esto para Viña falta mucho todavía, pero gente tomando cafecitos, cerveza en distintos lugares. Obviamente siempre con las distancias, con los aforos máximos, en espacios abiertos, y bueno, y uno lo mira y es bien, bien esperanzador, y esperando ojalá que esto no traiga un rebrote, sino que se siga viviendo de manera responsable. Ojalá. Ricardo, tú estás en la zona donde no hay cuarentena, además, no tan adelantada como Rosario, pero mejor que nosotros en Viña. Así es. Pero independiente de la cuarentena, yo creo que el gran llamado, un poquito lo que dice la Pilar, el virus no se le derrota en el hospital, se le derrota en la casa, se le derrota cuidándose. El gran llamado es a cuidarnos y, oye, hacernos el ánimo. Nos queda mucho de esto, de entrar en cuarentena, salir de cuarentena, de que algunas comunas avanzan un poco más, después nos pegamos un veranito San Juan y volvemos a retroceder. O sea, yo creo que aquí tenemos que ser muy cuidadosos y muy conscientes y darnos cuenta que esto tiene para rato. O sea, pensar que no sé, pues el 20 de noviembre nos van a soltar y que el verano vamos a estar todos no sé, pues en un concierto, en una discoteca o en algún evento masivo abrazándonos, es imposible. No. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos, adecuarnos y modificar nuestras conductas a esto. Sí, así es, y aquí el ejemplo más práctico y diario es lo que pasa con los europeos. Es una cosa muy... O sea, yo creo que hay que insistir en eso porque como nosotros los sudamericanos, específicamente los chilenos, miramos tanto a Europa como lo máximo en todo, que lo son en muchas cosas, pero no en todo, ojo. Pero ahí tenemos un ejemplo práctico de países, se supone, más civilizados, más avanzados, más educados, con más cultura, con más tradición,
y que han tenido que volver a cuarentenas, a restricciones de movimiento, a restricciones de salida, porque el virus no deja, no cesa. Entonces, los europeos acaban de pasar, todavía están terminando su verano, con unas temperaturas altísimas, y los que se pusieron irresponsables han provocado otra vez dramas en la población europea. Entonces, como dices tú, Ricardo, hay que acostumbrarse, por mucha lata que nos dé, que esto tiene para tiempo, y que tendremos que seguir siendo responsables. No hay vuelta. Absolutamente. De hecho, a los chilenos nos preguntaron, a raíz de la última CADEM sale, ¿cómo creen que hemos gestionado nosotros el coronavirus? ¿Ya? ¿De qué manera, en el fondo, lo estamos gestionando como país? Y tú sabes que los chilenos dicen, creo que nos guiamos mucho por las noticias, ¿eh? Los chilenos dicen que lo estamos gestionando mejor que Estados Unidos, un 54% dice que es mejor que Estados Unidos, y un 20% que estamos igual. También los chilenos creemos, la mayoría, un 51% dice que estamos mejor que el resto de los países de Latinoamérica, pero creemos que estamos peor que los asiáticos, peor que los europeos y mucho peor que Australia y Nueva Zelanda. Algo pasado que en este último tiempo nuestro país ha estado mirando mucho como modelo Australia y Nueva Zelanda, y de hecho los chilenos, cuando se les pregunta, un 17% te dice que estamos mejor que Australia y Nueva Zelanda, que son muy poquitos, y un 52% te dice que estamos peor que Australia y Nueva Zelanda. Por lo tanto, creo que es una batalla que sigue, creo que es una batalla que hay que seguirle dando, y tenemos que trabajar para manejar la crisis de buena manera, pero aquí no solo el gobierno, no solo los municipios, sino que todos los chilenos debemos preocuparnos de salvar esta crisis. Sí, totalmente. Rosario, perdona. Último comentario al respecto de la responsabilidad que llaman los dos, que no confundirla con la responsabilidad con seguir al pie de la letra lo que dice el gobierno, el MinSal o la autoridad sanitaria en general, sino que la responsabilidad como algo personal, o sea, no porque yo tenga 2 salidas a la semana estoy obligada a salir 2 veces, no porque esté en fase 3 voy a tener que ir a tomarme una cerveza, sino vivir de la forma más responsable que se pueda y no ponernos así como buscando el resquicio para poder salir. Bueno, eso, mira, ahora sí que vamos a terminar el punto para pasar al otro, pero a raíz de lo que tú dices, Rosario, esa es la realidad de países como Nueva Zelanda, Australia, pues que tanto miramos. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no necesitan que ande un militar en la calle con una metralleta para impedirles salir, para no salir de la casa, pues eso es el paroxismo chileno. Ustedes me dirán, oye Pilar, cuidado con el comentario, pasa en Argentina, pasa en el Brasil, me importa un pepino lo que pasa en Argentina o en el Brasil, serán nuestros vecinos, que no hermanos, vecinos de territorio, pero aquí no puede ser que tú digas, como tengo 2 permisos, como dice Rosario, 2 permisos a la semana, entonces los aprovecho los 2, y aquí sales a la semana a pasear. No, entonces nadie nos va a cuidar mejor que nosotros. Yo me cuido y cuido al marido, a los hijos, a los nietos, a la gente que trabaja conmigo. El caso de Ricardo, pues es absolutamente exponencial. Ricardo se cuida a él, no, él se cuida a su madre, a sus hijos, a sus empleados, Rosario, todos tus compañeros de la universidad. Entonces, ya, voy a cerrar el punto porque quiero que pasemos al punto álgido número 1, ¿les parece? Me parece perfecto, chicos y chicas, a cuidarse. Sí, oye, lo dice el candidato, así que bien. Oye, que te quiero hacer una pregunta después, Ricardo, de ese tema que me dejó bueno, la comentamos luego. El tema que yo les propongo, que ustedes también hemos convenido, es plebiscito del 25 de octubre, este plebiscito en el que alguien nos metió, alguien, que no fueron ninguno de ustedes, ni yo, y probablemente nuestros auditores tampoco. Un día nos acostamos de una forma y después con este plebiscito por la paz, la reconciliación, la felicidad y el amor, tenemos un sistema institucional prácticamente nuevo. No prácticamente, nuevo, con elecciones que no habíamos contemplado. Como sea, tenemos un plebiscito el 25 de octubre. El 25 de septiembre partió la franja electoral de televisión. Ya había habido propaganda por radio, pero partió la franja. Quiero que hagamos los comentarios pertinentes referido a eso, y sus opiniones. Yo me di la lata de ver la franja el día viernes 25 para opinar, la consideré una lata profunda, vi a los mismos de siempre, los de siempre, usando al pueblo de siempre,
usando mapuches, usando transgénero, usando homosexuales, trisexuales, bisexuales, mintiéndole a todos. O sea, la Constitución va a garantizarlo todo. Tenemos Constitución nueva, vamos a ser inmensamente felices, se nos solucionaron los problemas, la Constitución es dictadura, es militaria, etcétera, etcétera. Vuestras opiniones. Rosario, Ricardo. Bueno, yo también, como dices tú, Pili, me di la lata de la franja. Tengo que admitir que no me aburrí porque estaba muy expectante al respecto y que me impresionó bastante. No para bien precisamente, creo que se perdió una gran oportunidad de aclarar los clichés que estaban dando vuelta. Yo quizás un poco ilusamente pensé que podía darse una oportunidad de presentar de forma clara a la ciudadanía cuáles eran los mitos que se estaban dando al respecto, pero no fue así. De lado y lado creo que se afianzaron aún más estos mitos, o sea, por un lado vendiéndonos una utopía de la nueva Constitución y por el otro lado diciéndonos que la Constitución no es un mentolatum que sirva para todo. Por ejemplo, la franja de RN, no sé si lo habrán visto nuestros auditores, cuando se trataba de poner una Constitución para arreglar un auto, haciendo como ahí una ironía. Así que eso en resumen, lamentablemente creo que se perdió una oportunidad de informarnos a nosotros, los ciudadanos. A mí me pasa que creo que delata algo esto, en el fondo la franja y delata que yo creo que hay mucha gente que está pensando en beneficios privados, personales, partidistas, políticos, en vez del bien del país. Y me gustaría sacar a colación una encuesta Academ, ¿cierto? Que fue más de una, donde se le pregunta a la gente cuáles son realmente los problemas, ¿ya? Y tienes números súper interesantes respecto de, por ejemplo, un 48 y un 51% te dice que es la delincuencia, los asaltos, los robos, después te dicen un 46 y un 48% las pensiones, después viene salud, educación, corrupción, empleo con un 22 y un 23%, los sueldos, pero fíjate que el tema de la reforma constitucional abarca entre un 2 y un 3% de los chilenos, o sea, aquellos que de verdad les importa reformar la Constitución, entre un 2 y un 3%. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y un poquito lo que puede haber quedado reflejado en la franja, que lo que quiere la ciudadanía, la verdad, es que se le arreglen los problemas, es que los problemas que tienen el día a día, los problemas de salud, educación, delincuencia, que de repente vemos que está desatada. Hemos visto que han entrado los narcos casi como institución, ahora último, el aumento de la droga, la violencia que vimos a fines del año pasado, ¿cierto? Donde te destruían locales, donde si no bailabas al ritmo que ellos querían, te agarraban a piedrazos, te rompían el auto. Eso es lo que quieren solucionar los chilenos. Y finalmente se les ha dicho que todo eso se va a solucionar solo gracias a una nueva constitución. Y yo creo que no es así. Esta es una constitución que tiene muchas reformas, poco queda en la Constitución, que dicen que es la Constitución de Pinochet, nací en dictadura, etcétera, casi que le hicieron para hacerle mal a Chile. Yo creo que una Constitución que le ha dado estabilidad y crecimiento al país. Por lo tanto, para cerrar o para avanzar el punto, yo creo que aquí se está ocupando políticamente. Los que la van a redactar, y esto lo digo siempre, no va a ser la señora Juanita, sino que van a ser aquellos políticos que ganen elecciones, que van a ser los mismos políticos de siempre, quienes la van a redactar. Por lo tanto, yo creo que vamos por un mal camino. Rosario. Sí, quería agarrarme un poco del punto que dijo Ricardo, y tú también, Pilar, mencionaste que quién nos llevó finalmente a este plebiscito, y se da un nuevo problema, probablemente especulando un poco, de legitimidad, porque uno de los principales problemas que se ha alegado de esta Constitución es la legitimidad, ¿cierto? Que nació con Pinochet, etcétera, pero podría eventualmente darse que tengamos una nueva Constitución y en unos años más se alegue, oye, pero esto tampoco fue legítimo, porque fue una decisión tomada con delincuencia en las calles, a las, no sé, 2, 3 de la mañana, con un Congreso desesperado. Entonces, también plantearnos sobre la legitimidad de este mismo plebiscito por ese punto, y también, obviamente, por el punto que ya lo han dicho algunos abogados,
con el punto de la legitimidad que puede estar en juego por la cantidad de personas que no va a poder ir a votar. Así es. Oye, espérate, y yo creo que el tema de la legitimidad va más allá. Esta es una constitución que lleva 30 años legitimándose con un parlamento que ha funcionado. O sea, perdón, pero ha funcionado, está funcionando, el país está funcionando. Esto de que no se puede modificar es falso. Tiene un montón de modificaciones, tiene un montón de arreglos, pero también si hay ciertas cosas que el Parlamento y los chilenos no han querido reformar, es por algo. Mira, la semana pasada estuve en un programa de radio y televisión donde me tocó debatir con una persona que es absolutamente de izquierda y quería reformar la Constitución, y yo le decía, bueno, pero a ver, ¿cuáles son? ¿Qué quería reformar? ¿Cuál es el cuento? Dentro de las cosas me decía abolir que dejemos de ser un Estado subsidiario y pasemos a ser un Estado solidario, y dos, dentro de las otras cosas, y dos, que el bien común esté por sobre la propiedad privada. Yo creo que hoy día el bien común está por sobre la propiedad privada. Hoy día aquellas cosas que son necesarias para el bien común están por sobre la propiedad privada. Pero cuando tú dices que el bien común está por sobre la propiedad privada, la pregunta es ¿quién determina ese bien común? O sea, en virtud del bien común, que obviamente lo van a hacer que lo elija un político, a mí me van a echar de mi trabajo porque hay 10 personas que la pueden hacer mejor que yo. O yo tengo mi casa, que me la he comprado con esfuerzo, y me van a sacar de mi casa para que haya otras personas que se vayan a vivir allá. O, no sé, un montón de cosas que creo yo que le harían muy mal a un país. Y lo otro que me pasa es que estas ideas no han funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿para qué? Mira, yo un poco un mix de todo lo que ustedes han conversado, Rosario, Ricardo, le recuerdo a nuestros auditores que estamos en Vamos Somos Chilenos aquí en Radio Portales de Valparaíso, el 89.5 FM, y en todas nuestras redes como Vamos Somos Chilenos, por si quieren opinar, apoyarnos o criticarnos y aportar. Mira, un par de cosas. Primero, efectivamente, si nos ponemos exquisitos y desde el punto de vista de la legislación, de la formación de la ley, de la historia de la ley y de la historia de los movimientos constitucionales, vamos a decir que la Constitución que eventualmente surja del plebiscito de entrada de las comisiones constituyentes y del plebiscito de salida, va a ser una Constitución elegida. Vamos a volver en 30 años más a decir lo mismo. ¿Y por qué? Porque esta Constitución, este movimiento que decidió, este grupo de legisladores, de personajes de la política que decidió este nuevo itinerario constitucional, lo hizo presionado por la fuerza. Presionado por, comillas, vamos a incendiar Chile, por comillas, vamos a seguir asaltando, rompiendo estaciones de metro, supermercados, negocios particulares, bienes nacionales de uso público, etcétera, etcétera. Ahí tengo que decir también que el gobierno falló, el gobierno no ejerció la autoridad. Esta explicación de que los carabineros estaban sobrepasados, no, a mí esa explicación no me basta, esa explicación queda grande. En este país hubo un movimiento de insurrección para votar a Piñera, como sea, los políticos de izquierda se valieron de eso, los políticos de derecha no dijeron nada y el gobierno actuó pésimo. Cuando hay insurrección, hay autoridad legítimamente constituida que pueda responder. El auxilio, ya sabemos que el derecho tiene auxilio de fuerza, que está socialmente organizada. Aquí no pasó nada de eso. Así que, como dice Rosario, el tema de la legitimidad es un tema, para mí, una cuestión de la más absoluta nebulosa. Y presumo en 30 años más, si llego allá, ustedes lo van a ver, vamos otra vez a discutir lo mismo. Lo segundo, creo que los políticos han sido muy populacheros, muy populistas, de meter al pueblo en cuestiones que realmente no sabe, y eventualmente no sabemos ni nosotros. Tercero, no vamos a participar probablemente, la señora Juanita y Pedrito no van a participar en las comisiones constituyentes, si es que se vota finalmente el apruebo. No van a participar, van a ser los partidos políticos. Y lo último, lo último que quiero para dejarte a ti, Ricardo, y a Rosario, es que a mí lo que más me duele con esto es que nos mienten tanto. Es en todas partes del mundo así, pero vivimos en Chile. Nos mienten tanto, nos inventan tanto. Lo que tú comentabas con un político de ultraizquierda o de izquierda con el que tuviste que debatir, Ricardo, el Estado solidario, el Estado subsidiario. Pregunta tú a la gente de izquierda recalcitrante si donarían su bicicleta
su auto, su skate, el coche de la guagua a alguien y se quedarían ellos sin eso. No. Y pregúntales de quién es eso. ¿Y qué te van a contestar? Mío. Y segundo, mira Cuba cómo funciona. Además, oye, más que Cuba, que es un país que lo vimos caer, nuestra generación, los que hoy día tenemos entre 30 y 40 años, siempre vio a Cuba en el suelo. Pero nuestra generación vio un Venezuela potente, un Venezuela pujante, un Venezuela que crecía, un Venezuela donde los venezolanos eran desarrollados, donde eran felices. Y hoy día estamos viendo un Venezuela de rodillas, un Venezuela donde todas estas ideas del Estado subsidiario, o sea, el Estado solidario, de que el bien común, porque suena muy lindo a pensar que el bien común debe estar por sobre la propiedad privada, pero la ejecución de eso es muy, muy, muy difícil porque finalmente quien lo decide es un político. Entonces, yo espero que la gente no caiga en eso. Ahora, en relación al tema de la propiedad privada, salió un dato súper interesante hoy día en la última Academ, porque la izquierda levantó este tema del retiro del 10%. ¿Cierto? Se plegó parte importante a la derecha y está. ¿Y qué generó eso? Generó que la gente se informara, que la gente viera, estudiara, que viera cuánto puso y cuánto tenía después. Pero el efecto más potente a mi juicio es que le dijo a la gente, hey, los ahorros de ahí son tuyos, ¿ok? No son de otra persona. Y cuando a la gente le preguntan ok, ¿de quién es la plata de tus pensiones? Dicen, Mía. es mía. Incluso, a lo mejor la mayoría te dice hoy día cuando le dices, oye, ¿estás de acuerdo con una AFP estatal? La mayoría te dice, 68% te dice que estoy de acuerdo, pero lo que te dicen es, ok, creemos una AFP estatal, pero que la gente pueda decidir, así como ISAPRE y FONASA, que la gente pueda decidir dónde tirar sus ahorros. Y cuando les dicen, oye, atendido que vamos a crear una AFP estatal, entonces nacionalicemos los fondos de pensiones, ahí el 60%, que probablemente es el mismo que te dice que la cree, te dice, no, compadre, yo estoy en desacuerdo con que mi plata vaya a parar a un Fondo Nacional de Pensiones y me los expropien. Mi plata, es mi ahorro y resolvámoslo dentro del sistema que está. Y ahí sale, ¿cierto?, esta propuesta del 6%, donde tenemos que ver de dónde se saca, para dónde va, si la sacamos del IVA, si la sacamos de una mayor cotización, etc. Pero los chilenos lo que más te dicen es que a los chilenos nos gusta elegir. Nosotros seguimos en base a un modelo donde nos gusta elegir y nos gusta ser libres. Y cuando nos dicen, vamos a crear una AFP estatal, ok, pero déjenme a mí elegir si voy a poner mi plata en la AFP, en el fondo, en la AFP como estamos, o en una institución estatal. Un 78% de los chilenos dicen, si crean una AFP estatal, ok, pero yo quiero elegir dónde pongo mi plata porque es mi plata y son mis ahorros. Y eso es bien decidido. Gracias, Ricardo. Rosario, ¿algún comentario con respecto a esta opinión en cuanto a la propiedad privada? A ver, la expresión no es muy hecha carne, porque sí. Esto de la propiedad privada en teoría sí, pero cuando se preocupan de mí, cuando hay que preocuparse de mi pensión, cambia el discurso. Rosario. Mira, para ir cerrando ya este primer bloque, creo que Pepe Out lo decía de una forma muy dinámica, la contradicción que se dio en la izquierda a propósito del 10%, porque él decía que fue un triunfo político para la izquierda, pero que fue una derrota cultural, porque era un contrasentido de repente ver esta discusión de la izquierda diciendo que querían tener la plata de vuelta y la derecha que tiende a ser liberal o protectora de la propiedad privada diciendo, oye, no, el Estado te va a cuidar tu plata. Ahí se dio como una contradicción bien interesante y que vemos que se ha seguido desarrollando ahora que quieren seguir retirando más dinero. Más 10%, sí. Oye, sí, yo creo que lo que pasa es que todos hemos sido románticos alguna vez. O sea, a todos nos gustarían probablemente las cosas muy distintas. Muchas, no todas, pero muchas muy distintas, ¿no? Sin duda. A nadie le gusta la opresión. El desbalance económico tampoco nos gusta. Que somos todos diferentes sin duda, y no podemos ser todo lo mismo también, pero el desbalance económico no nos gusta. Pero yo quisiera recordar a nuestros auditores que Chile sí ha avanzado y ha avanzado mucho. Nuestros auditores mayores tendrán conocimiento, recuerdo de cómo era la sociedad incluso de Viña del Mar y del puerto de Valparaíso hace 30, 40, 50 años. Hoy día han cambiado las cosas, y mucho.
Y vamos mejorando, y tenemos que mejorar. Yo puse el ejemplo de Cuba, ¿y por qué Cuba? Porque Cuba ha sido el paradigma de la revolución, ha sido el paradigma del romanticismo revolucionario azucarero, y no ha pasado nada. Ese país se debate en la miseria, salvo Varadero, por supuesto, que está a cargo de los españoles y el sistema de hotelería, el resto no. Y no es el boicot estadounidense, evidentemente, o sea, por eso lo puse como ejemplo. Pero yo voy a recoger lo que dice Rosario, lo que dice Ricardo, y voy a recoger el bien pensar de nuestros compatriotas, evidentemente. Creo que nos quedan como 2 minutos, Ricardo, te los cedo. No, es que a mí me duele mucho cuando creen que este país es una basura y es un desastre. Me duele mucho porque creo que efectivamente es un país que ha avanzado. Nada avanza como nos gustaría y el país perfecto lamentablemente no existe. Pero sí hay políticas públicas que nos llevan a esto. Yo hoy día en la mañana estaba estudiando cómo los irlandeses salen adelante, y salen adelante a través de propuestas de liberalización de la economía, donde sean las personas las que puedan empujar el país a salir hacia adelante y no sea el Estado. En ninguna parte del mundo ha funcionado que el Estado por sí solo resuelve los problemas. El Estado es un ente regulador, pero cuando el Estado se dedica a tener empresas, a tener en Nueva Zelanda en los 80 tenía hotelería, tenía empresas de aviones, y todas esas les fue mal. Y cuando fueron las personas, la persona natural, los privados, las agrupaciones de personas, los que se empezaron a hacer cargo de esas empresas a través de buenos traspasos, el país empezó a salir adelante. Yo creo que no funciona un país donde el Estado lo hace todo, sino que el Estado es un ente regulador. Ojalá no le mientan a los chilenos y ojalá podamos salir de este bache de la mejor manera posible. Así es. Queridos míos, vamos a una pausa musical y volvemos, ¿les parece? Ok, Volvemos, nos vemos. me parece.